este caso, pero empezamos. Y bueno, este es más que nada cómo voy a desglosar el tema. Y antes que nada, justo lo que quiero poner en la mesa es qué tanta pertinencia tiene el tema de la juventud en las dinámicas de consumo, a partir de que parece ser que es un gran grueso de la población y parece ser que es un público al que se están dirigiendo muchas de las corrientes de consumo en la actualidad. Entonces, muchas marcas, muchos institutos, muchas compañías, incluso muchas empresas, están teniendo en la mira de a quien se dirigen, quien es su usuario final, su consumidor final, su cliente final, dentro de esta segmentación de juventud, o por lo menos dedicando una parte de su trabajo y de su preocupación para entenderse y comunicarse con este personaje. Y para poder entrarle con todo al tema, me gustaría también poner en la mesa cómo se está percibiendo institucionalmente a los jóvenes en nuestro país, con base en qué se están segmentando, cuáles son los criterios. Y en contraste con eso, después en el segundo tema, vamos a ver, bueno, pero ¿cuál es el origen de la palabra juventud? ¿De dónde lo recuperamos? Y cómo es que se hace relevante en la época actual, pensando en este transcurso o este camino de transformación que se dio desde el punto de vista biológico hasta el punto de vista social. Y en tercer lugar, me gustaría hacer una pequeña propuesta de análisis de cómo poder perfilar y segmentar a la juventud y a las actitudes juveniles en la clase media mexicana. Y pues, primero empezando por este tema más general, revisando algunos de los estudios que están presentes, la literatura que se ha hecho académicamente sobre los jóvenes, encontramos que, de acuerdo con la institución, hay diferentes parámetros para hablar de jóvenes y que tienen que ver de primera instancia con un rango etario. Pareciera muy obvio que para hablar de juventud tenemos que hablar de un rango etario, pero realmente vamos a ver más adelante que no es necesariamente así. Por eso creo que es bien importante señalar cómo puede variar ese rango de edad de acuerdo a múltiples factores. Como vemos en el primer caso, muchos de los estudios que se están haciendo en México toman como base la segmentación que está haciendo la ONU, que es de 15 a 29 años. Va a depender mucho también del estudio qué tanto se va a sobresegmentar ese mismo segmento, es decir, si de los 15 a los 17, antes de la mayoría de edad oficial en México, hay cierto grupo o cierto sujeto de investigación que se va a abordar de manera diferente que los que ya se supone son mayores de edad y tienen otros derechos ciudadanos, ¿no? Por otro lado, cuando vemos al INJUVE, el INJUVE también está tomando en cuenta un rango parecido, pero aunque pudiéramos pensar que de los 12 a los 15 años no hay mucha diferencia, la verdad es que es una distancia muy importante. Pensar que los 12 años es una etapa que está más pegada a la niñez, hace pensar, o podríamos pensar, que no se está velando un tramo que podría estar perdido de los 10, 11, 12 años hasta los 15, en donde fisiológicamente, psicológicamente, cognitivamente, se dan muchísimos cambios importantes en el desarrollo de la persona. Y bueno, sobre todo esta segmentación la vi presente en el proyecto de la juventud de 2014, en donde se está tomando en cuenta ese rango. Y después cuando vemos el INEGI, en un estudio muy interesante que trataba sobre la problemática de los ninis, es decir, qué tanto se puede o nos podemos estar refiriendo a los jóvenes como esa categoría muy popular que se está haciendo como ninis, de acuerdo con sus ocupaciones. Creo que ese es otro tema muy importante en el que podríamos indagar más adelante, pero por lo pronto lo que me llamó mucho la atención para recuperar en este tema que abordamos ahorita es cómo están haciendo la segmentación de los jóvenes.
Y aquí es interesante ver cómo están poniendo a un joven no adulto y otro joven adulto. Es decir, pareciera que dentro de este margen grande del ser joven también hay distinciones muy claras y que esas sí parten o son la base fija, la plataforma a partir de la cual se pueden empezar a elaborar otro tipo de segmentaciones que sean útiles y fértiles para otro tipo de objetivos de investigación. Y me llama la atención justo esto, que de los 15 a los 17 años pareciera que sí eres un joven pero no eres adulto, pareciera que está de cierta manera velada cierta autonomía que quizás biológicamente pueda ser entendida, culturalmente pueda ser entendida, pero no necesariamente a como nos está tratando el entorno social, que es lo que vamos a ver más adelante. Y el joven adulto, pues también vemos que está ceñido de los 18 a los 24 años, y en los 24 años se acaba. Y bueno, si en los 24 años se acaba, empezamos a pensar qué es lo que sucede con este segmento de edad que sigue a partir de ese número. Entonces lo que vemos es que la juventud, dentro de estos términos y bajo esta lógica, está pensada como un periodo de transición de la infancia a la etapa adulta. Y es curioso porque este criterio de desarrollo fisiológico, cognitivo y psicológico social está formando parte de un discurso que se reproduce públicamente, que se reproduce en la educación, que pareciera que es el discurso formal, pero ¿de qué manera puede contrastar también con el discurso popular que luego no nos tomamos tan en serio? Como decir a los 30 años que yo ya no estoy para esos trotes, o como decir a los 15 años que tengo que darle de comer a mi hijo, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera está contrastando esta concepción que, como podemos ver en el recuadro azul, tiene que ver más con objetivos institucionales, con un margen de determinación que responde a ese marco y que ese marco más que nada está abriendo esta posibilidad de pensar en la juventud no necesariamente como algo más flexible, sino como una recta que no tiene tanta vuelta. ¿Y qué pasa cuando la recta de segmentación de las edades no es tan flexible? Podría ser que estamos dejando de lado muchas características cualitativas, muchos segmentos y muchos atributos que nos harían pensar en otras cosas, sobre todo hablando en términos de consumo. Y pues eso nos lleva a hacernos un sinnúmero de preguntas, como, bueno, ¿y qué yo no cuento como joven si tengo 30 o más? O en el caso del INEGI si tengo 25 más. Sentirse joven entonces no es una actitud. ¿A qué nos estamos refiriendo por sentirse joven, no? ¿Qué pasa si me embaracé a los 15 años? Entonces soy joven pero ya soy adulto porque tengo que hacer cierto tipo de cambios actitudinales en mis consumos, en cómo tengo que cuidar del otro. Y mi fiesta de 15 años entonces que tampoco es un marcador juventud al que tengo que renunciar, o puedo hacer las dos cosas. ¿Cómo se está llevando a cabo? O a lo mejor yo soy un adolescente pero siempre me he sentido como una doñita y ha sido un señalamiento social que me han reafirmado durante toda mi vida por mis actitudes, por mi introspección, por todo esto. Y luego piensas, ¿si me va a alcanzar para pagar la luz este mes? Y las colegiaturas, ¿tengo hijos, no tengo hijos? Y mis juguetes Funkos, tengo 28 años y yo quiero mis juguetes Funko aunque tenga que trabajar por ellos, ¿no? ¿Y quiénes se mueren en Infinity War hablando de temas de juventud? ¿Y por qué les importan tanto los no spoilers? Y entonces esto se va a descontrolar y entonces mejor hubiera nacido muerto. Y entonces, ¿qué tanto realmente esta segmentación nos ayuda a conocer o no los hábitos reales de consumo de los jóvenes? Viendo en todo esta gama de colores y tonos y matices que podemos estar entendiendo o por lo menos haciendo una propuesta para agarrarle al toro a todo esta gran masa de preguntas que nos atiborran el día de hoy. Y eso nos lleva al siguiente tema. Bueno, pensar en si yo ya tengo más de 30 y no entro dentro del rango de juventud, quizás no es una pregunta
tan reciente, quizás es una pregunta más vieja. Y pensando en que sea una pregunta más vieja, también es interesante pensar en qué momento realmente las personas se empezaron a preocupar por ser jóvenes o no, o por pasar de un periodo de infancia a uno de madurez. ¿En qué momento se empezó a hacer ese lapso en el vacío, que unos hasta le dicen moratoria social, en donde parece que estamos perdidos en un limbo y que no tenemos ni derechos, pero tampoco tenemos tantas atribuciones, ¿no? Entonces, esto fue con lo que me encontré al estar revisando el estado del arte sobre, bueno, a manera más de contexto sobre desde cuándo se empezó a hablar de jóvenes, desde cuándo se empezó a hablar de segmentaciones y cómo ha tomado una relevancia más en nuestros días. Y es bien interesante porque cuando te pones a revisar este tipo de literatura sobre la historia de la juventud, nos damos cuenta que desde el tiempo de los romanos ya se hablaba de juventudes, pero no necesariamente el término juventud corresponde con cómo lo vivimos hoy. Porque si nos fijamos en la segmentación, puer se refería a la infancia, a los niños, y es bien chistoso cómo vemos que iba de la edad de los 8 años hasta los 17. Es decir, ahí para nosotros ya sería, oye, espérate, ya volaste de la niñez, ya estás siendo adolescente, eres incontrolable, ¿qué está pasando con tu identidad? ¿Qué está pasando contigo? Pero realmente aquí era muy distinto. Los adolescentes más bien estaban en esta edad a la que nosotros hablamos de ellos o de esta población como juventud. Incluso abarca más años en algunos casos, porque hablamos de los 18 a los 29 años. ¿Y qué pasa? ¿Y qué cosas nos puede dar a pensar cuando vemos que los romanos, realmente cuando se referían a jóvenes, se referían a aquellas personas de los 30 a los 45 años? ¿Qué está pasando, no? Entonces, lo que revisé fue que realmente este término de juvenis tiene que ver mucho con el origen etimológico de la palabra ayudar. ¿Y qué tendría que ver la juventud con ayudar? Bueno, más que ayudar en un sentido vertical, tiene que ver con el ser un soporte de la sociedad, una plataforma de trabajo, de desarrollo, de reproducción de valores, de alguien que está en su plenitud para poder tanto reproducir los valores sociales como ser parte del proceso, el ciclo de reproducción económico, social, incluso de toda la cultura que se englobaba dentro del Imperio Romano. Pero lo que llama la atención es que después de la juventud, en este caso, pues ya venían los elders, ya venían los sabios, ya venían los que estaban en un nivel todavía más alto, pero no necesariamente por la praxis, sino por el conocimiento de la experiencia. Entonces estos grandes generadores de praxis tenían validez en su praxis, no como la podrían carecer los adolescentes y mucho más los niños. Y esto es bien interesante porque cuando nos remitimos a otro tipo de culturas, a otro tipo de desarrollos, realmente podemos ver que no hay un paso intermedio, que más bien vemos que la niñez salta a la adultez y luego hay otro replanteamiento de acuerdo con ciertas coyunturas históricas y sociales. Y esta otra foto nos habla más bien de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde se empieza otra vez a replantear esta idea de la juventud a partir de la modernidad, a partir de este proceso de industrialización, en donde las ocupaciones y las tareas de la población empezaron a diferenciarse por su capacidad de poder responder, incluso de poder llevar un ingreso a casa, de poder ser mano de obra, a este pensamiento de cómo podría a lo mejor alguien no estar preparado para ser maduro, aunque tuviera 12, 15 años, sino que más bien dependía de las cosas a las que tuvieras que responder y de las responsabilidades que tuvieras que asumir, que asimilar,
de eso dependía que te llamaran joven o no, te llamaran adulto o no, o tú te ganaras esa capacidad o ese reconocimiento social por parte de nosotros. Y esto nos lleva a ver que a partir de este replanteamiento de niños trabajando en las fábricas, incluso en tiempos posguerra, como las mujeres también empezaron a entrarle al toro del trabajo en las maquilas, en las industrias, cuando sus esposos se fueron a la guerra y murieron ahí. Entonces, lo que vemos es que pareciera que el tema tiene que ver más con la capacidad de poder adquirir cierta autonomía dentro de una relación de poder, dentro de una relación donde a lo mejor hay alguien que es adulto y que ese adulto puede designar a quien es joven por no tener cierta experiencia. Entonces, este choque de designaciones y este choque de cómo se asumen las identidades de cada uno empezó a evolucionar y extenderse muchísimo, pero justo a partir de esta coyuntura, a principios del siglo XX, se empezó a tener mayor oportunidad y mayor respiro para pensar, bueno, quizás sería bueno que los niños de cierta edad y hasta cierta etapa de desarrollo en la juventud, adolescencia, tuvieran que tener un derecho de ir a la escuela, tuvieran que tener un cuidado de sus padres, tuvieran que tener un cuidado institucional, y más bien ya cuando estén más centrados en cierta edad, ya poderlos echar al mundo a que hagan cosas y que entonces sean validados como este ser que está intentando lograr metas y tener ganancias en el mundo social en el que vivimos. Y es bien curioso porque también pensamos en cómo en el siglo XX se empieza a hablar mucho de las etapas de desarrollo, que no necesariamente, o sea, sí tienen una base biológica, como ahorita lo vamos a ver, pero que después empiezan a adquirir otro tipo de connotaciones que resultó que después fueron esa gran base a partir de la cual se habla hoy en día de juventud. Y pues lo vemos primeramente, como les platicaba ya, del lado biológico, pues realmente tú piensas en un animal, en un perro, un gato, y creo que a nosotros nos gusta tomarlo en cuenta como, mira, ya está de adolescente, mira, ya está creciendo, pero la verdad es que el mayor marcador para que sea un infante o sea un adulto es la capacidad de reproducirse. Y desde ese punto de vista biológico, pues las mujeres, aunque tengamos 10 años y ya somos menstruantes, ya somos adultas, porque tenemos esa capacidad de reproducción. Entonces, estos marcadores biológicos son, me parece, a partir de los cuales empezaron a detonar muchas preguntas sobre cómo eso empezó a evolucionar de acuerdo con las coyunturas históricas, y eso nos lleva hacia ese camino más social de la definición de las etapas de vida, en donde no necesariamente se limita este concepto de la niñez, la juventud, la adultez y la vejez a la capacidad reproductiva, ¿no? Sino a esa capacidad de legitimar la reproducción de valores sociales, como ya lo vimos en estos ejemplos, tanto de los romanos como de estas coyunturas del siglo XX. Podemos ver que aquí sí ya hay más espacio para hablar de cómo un niño empieza a tener a pasar a este proceso de maduración, en donde todavía no eres legitimado como alguien capaz de reproducir esos valores sociales, no eres capaz de decirle a alguien por qué no debería matar, por qué no debería tener sexo, por qué no debería de casarse con alguien de su mismo sexo. Pareciera que tiene que ver mucho con esta delimitación de tú no sabes tanto porque te falta experiencia, pero realmente lo vemos antes y la experiencia no necesariamente lo es todo en esta configuración de lo que es la juventud y cómo podemos hablar de ella. Entonces lo que vemos es que realmente cuando hablamos de juventud, hablamos de una condición social que es adjudicada hacia cierto tipo de personas que no son maduros o que no tienen capacidades consolidadas. Pero sorpresa, podría ser que alguien de 50 años no sea tan maduro y no tenga capacidades tan consolidadas. Entonces aquí nos empezamos otra vez a replantear un poco esto de la regla inflexible, ¿no? Y lo que vemos es que a partir de estas denominaciones y de estas señalaciones sobre
quién no tiene experiencia y quién sí, quién es validado para dar incluso un punto de vista, una opinión, para participar en políticas ciudadanas y quién no. Al final resulta que por lo menos en nuestro país y en el tiempo actual se ha hecho parte de un imaginario social que también se ha convertido en parte de la identidad de los jóvenes, porque la hemos asumido también nosotros y la hemos reproducido. Entonces, si bien también lo juvenil tiene que ver con esa posibilidad de crear nuevos modelos para participar, nuevos modelos sociales, nuevos modelos de reproducción de valores, al final hay ciertos rasgos que nos llevan a pensar que de todos modos falta camino por andar y que no lo podemos andar en este momento. Y como podemos ver en el cuadro, parece que esta praxis genera sentimientos de crisis, sentimientos de confusión, sentimientos de contraste entre lo que puedo hacer y no, entre si puedo obtener trabajo o no porque tengo experiencia o no, si puedo hacer una familia o no porque no tengo bienes económicos suficientes, o si yo quiero seguir encontrando mi identidad como joven o como persona durante mucho tiempo en la vida. Pero resulta que cuando dentro del sistema de significaciones del entorno social nos encontramos con que este mismo empieza a construir los ítems de consumo en función de hablarle a este público que pareciera que tiene cierta indecisión o cierta apertura a lo nuevo, a lo novedoso, a la innovación, de lo que tanto se habla en las consultoras. Y de incluso esta categorización que quizás podría irse más hacia el estereotipo que hacia otra cosa, al hablar sobre por qué son los rebeldes, por qué son los innovadores, por qué son los que prueban cosas nuevas, por qué son los que están abriendo nuevos campos de consumo, pero al final la verdad es que estos consumos y servicios y productos pueden llegar a tener un entramado de relaciones más complejo que eso. Es decir, de qué manera, y me parece que Chio lo mencionaba de manera muy interesante en su ponencia también, sobre cómo podrían ser los jóvenes también productores dentro de su praxis, de ofertas, de consumos, de identidades, de maneras de ver el mundo, que al final son entendidos de cierta manera por las agencias de marketing, por los contenidos de comunicación, por cómo se dirigen hacia ellos, pero que no necesariamente son tan representativos de este segmento o de estas actitudes juveniles. Entonces lo que vemos es que las juventudes son identidades sociales que desarrollan individualidades humanas. ¿Por qué es importante hablar de juventudes? Porque cuando hablamos de juventud, estamos hablando de una regla general sobre cómo debe ser la juventud. Y lo que hemos visto es que más bien hay un sinnúmero de juventudes que pueden tener diferentes significaciones, diferentes representaciones, diferentes reproducciones de valores, de acuerdo con este sistema de significaciones muy particular que se define por lo geográfico, por lo histórico, coyuntural y por lo social. Y eso nos lleva a pensar pues, en que cualquier definición de juventud es algo parcial en realidad. Entonces, creo que esto nos abre el campo para empezar a explorar nuevas maneras de hablar de juventud sin tener que centrarnos necesariamente a un rango establecido por cierta institución, sino más bien a entender cuáles son esas motivaciones, cuáles son esos motores que los llamados jóvenes tienen para establecer estilos de vida y al mismo tiempo para hacer consumos. Pero es muy interesante pensar en que la juventud es un concepto que nos va a ayudar a definir, pero ¿a quiénes? ¿Quiénes están siendo los jóvenes? ¿Cómo son jóvenes? Y de qué manera la juventud está presente en nuestras vidas y en sus vidas cotidianas. Y eso nos lleva a esta propuesta de análisis de la clase media mexicana y a esta diferenciación sobre
juventud como a lo mejor esta etapa de vida que tiene que ver más con esta base teórica, o con las actitudes juveniles que quizás tendrían que ver más con estos hábitos culturales que se reproducen cotidianamente. Y aquí está algo muy interesante que recupero de uno de los artículos que revisé sobre Violeta Parra, cuando dice: volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Sin ser sabio, competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Y es muy interesante porque hablamos de, después de vivir un siglo, volverte a sentir como alguien de 17, volverte a sentir como alguien frágil, pero también como alguien fecundo, como alguien que todavía está en una edad y en una capacidad de producir cosas, de sentir, de relacionarse, incluso de generar identidades, pero vamos de nuevo a analizar por qué estamos pensando en juventud como algo novedoso, sin importar la edad en la que tengamos, y como un momento en el que podríamos empezar a hacer cosas nuevas y empezar a hacer más renovaciones que vivir una etapa de vida muy fija. Como lo vemos, esta es la regla inflexible. La etapa de vida que parece que va en recta inamovible, desde que naces hasta que mueres. Pero después vemos que sucede algo más con las actitudes juveniles. Podría ser que en el número 1 de la regla todavía esté tan tiernito como ser humano que no tenga idea de lo que está pasando en el mundo, pero resulta que a partir de los 9, los 10, los 11, ya estoy empezando a tener otro tipo de experiencias que al final me lleva no solamente a vivir una etapa de mi vida, sino a poner estos pequeños pines que vemos en el mapa como rasgos identitarios que me están formando como persona. Y no necesariamente tengo que vivir todo el tiempo en manera secuencial, el 1, el 2, el 3, el 4, sino que resultará que a lo mejor de repente estoy en el 9 y aún estando en el 9 me quiero regresar al 1, al 2, al 3. ¿Y de qué depende eso? Es lo que vamos a ver. Pues esta es una manera gráfica en la que intento hacer un poco explícito cómo se está viviendo el fenómeno del desarrollo biológico frente al desarrollo de actitudes juveniles de acuerdo con el estilo de vida, que también podrían ser actitudes de adultez, actitudes de vejez. Es algo bien interesante de entender, porque como podemos ver, pareciera que la niñez no tiene vuelta de hoja y un desarrollo bien claro. Después nos vamos a la adolescencia, como se le está llamando actualmente mucho en las consultoras, el teen, como alguien que igualmente está en este desarrollo, más en ese tono de poner las primeras bases, es decir, poner ese camino secuencial de números, de pines, en mi mapa de construcción de identidad y de construcción sociocultural, cómo yo me defino frente al mundo. Pero pareciera que después de esto, incluso al final de la etapa del teen, pudiera no haber un final muy claro en términos de edades, en términos etarios, pensando en que a lo mejor un teen de 14 años ya tiene que trabajar en el changarro de su papá, y quizás la manera en la que se está volviendo adulto es que tenga la capacidad para irse a comprar sus caguamas y que esas caguamas se las lleve a su grupo de amigos, y entonces él demuestra que ya es un adulto a pesar de que tenga 14 años. Entonces ahí el rango creo que es donde se empieza a diversificar y se empieza a convertir no en una recta que va de principio a fin, sino más bien en un algoritmo, en una posibilidad que de acuerdo con las preguntas que te hagas en tu vida puedas ir y venir en cada una de esas coyunturas, no solamente históricas, sino de lo que tú vives y de lo que tú experimentas a lo largo de tu vida. Entonces lo que vemos es que pareciera que hay un cohetito que despega con la juventud y que va a estar presente de todos modos hasta el dead end, hasta el momento de nuestra muerte, y que a lo mejor va a estar en momentos intermitentes, en momentos presentes, en momentos no tan presentes. A lo mejor yo ya soy un adulto que tengo una familia y que tengo que preocuparme por ella, pero no por eso voy a dejar de comprarme mis juguetes Funko. Entonces a eso
bueno, esa es la propuesta de referirse más a actitudes que a etapas de vida. Es decir, yo puedo estar viviendo una etapa de desarrollo porque me estoy haciendo viejo, porque orgánicamente mi cuerpo se está deteriorando, pero social, psicológica y cognitivamente, las actitudes de juventud, de adultez y de vejez pueden estar aleatoriamente participando en mi experiencia de vida de aquí hasta que me muera. Y eso nos hace pensar en si nos tuviéramos que remitir a un marco para poder hablar de estas actitudes juveniles y de la juventud en sí misma, a partir de qué factores podríamos definirlo si no estamos hablando de la edad. ¿Cómo podríamos alcanzar a leer esas actitudes juveniles y a partir de qué bases? Bueno, pues aquí es algo que creo que es muy, muy rico de contar y muy rico de poder poner a discusión y de seguir trabajando como una propuesta de segmentación de la juventud a partir de esto, porque a partir de lo que he revisado y a partir de la experiencia que he tenido en la consultoría, creo que hay muchas preguntas sobre cómo, sobre cómo la juventud tendría que ver más con la manera en la que tú te puedes vincular a los otros o la manera en la que tú te puedes hacer responsable de ti mismo. Pareciera que cuando hablamos de juventud dentro de la clase media mexicana, que por clase media vale la pena delimitar en este momento, que incluso recuperando un poco la clasificación que se hace en la consultoría y que creo que también tiene mucho campo de revisión y de replanteamientos, pensar en un medio bajo, medio típico y medio alto como parte de la clase media mexicana. Es decir, dentro de la clase media hay ciertos códigos socioculturales que van a corresponder a cada uno de estos estratos o de estas clasificaciones dentro de la clase media, pero que no necesariamente tienen que ver con el ingreso económico, no necesariamente tienen que ver con un marcador de qué tanta capacidad puedo hacer en gastos, sino más bien en qué tanto tengo un arraigo de códigos que yo reproduzco porque me los han heredado y porque yo los voy a seguir llevando a cabo hacia el futuro. Y esto tiene que ver mucho con hallazgos que se han tenido sobre cómo pareciera que alguien de media baja, como un señor que quizás se dedica a estar en la central de abastos todos los domingos o vendiendo un producto en otros puntos de venta durante toda la semana, de repente es capaz de comprarse un Mercedes-Benz. Entonces los consumos y los artículos que puedan pertenecer a una persona no necesariamente son marcadores de un nivel socioeconómico dentro de la clase media, sino más bien son estos rasgos que es muy pertinente analizar, porque a pesar de que vaya en su Mercedes-Benz, va quizás a estar poniendo cierto tipo de música y quizás en el Mercedes-Benz va a meter de repente unas cajas de vegetales. No necesariamente lo va a usar para ir a padrotear o a buscar chicas o a enseñarlo, o ir a Polanco, lo que sea, ¿no? Quizás lo trae en Ciudad Neza y no pasa nada. Ese tipo de segmentación o de más bien pensar y replantearse la clase media mexicana es el marco a partir del cual aquí hablamos de juventud y de actitudes juveniles. Y bueno, vemos que al final las responsabilidades cotidianas y los espacios de satisfacción personal van a ser parte de esta definición de actitudes juveniles. Y aquí lo vemos. Dentro de esta experiencia se ha observado que cuando se es joven, sí tiene todas estas connotaciones de buscar independencia, de reproducir estos códigos identitarios que has establecido, de los cuales has establecido bases durante esta etapa de desarrollo, pero al final pareciera que es interminable, pareciera que esta autosuficiencia tiene hambre de seguir explorando experiencias, tiene hambre de este sentido de novedad y de este sentido de actualización y de este sentido de poder hacer justicia a las cosas que yo quiero hacer.
en este momento. Es decir, yo sé que tengo que ser un godínez y joderme el lomo todos los días de 8 a 8, pero al final voy a llegar a ver Game of Thrones, o al final voy a llegar a jugar Halo, o La Casa de Papel. a ver La Casa de Papel, o cualquier cosa. Porque al final, viva en casa de mis papás, o viva por mi parte, tengo ese margen en donde no tengo que hacerme responsable de nadie más que de mí mismo, a pesar de los vínculos sociales que yo establezca, aunque tenga una novia, aunque tenga que llevar a mis papás al doctor, al final tengo ese margen a partir del cual yo puedo tener esa autosuficiencia y esta autosatisfacción de mis propias identidades y de mis propias direcciones. Pero ¿qué pasa cuando vemos a alguien que ya tiene responsabilidades familiares, por ejemplo, en donde hay alguien que sí depende de mí y no nada más puedo tener, o quizás tengo mucho más limitado ese margen para poder responder a mis satisfacciones personales porque tengo que responder a un cumplimiento dentro del margen de la búsqueda de un bienestar colectivo? No puedo pensar a lo mejor en ir a ver la premiere de Infinity War el jueves a las 12 de la noche porque realmente porque realmente tengo que pensar en que mi hijo al otro día va a ir a la escuela, se va a levantar temprano, tiene que desayunar y que probablemente vamos a tener dinero después de la colegiatura hasta dentro de otra semana más para poder ir todos en familia al cine, y entonces tengo que pensar en las palomitas que come el niño, más el chocolate que come la mamá, más lo que yo quiero, y entonces este cúmulo de perspectivas en donde yo no nada más puedo pensar hacia adentro, sino que tengo que hacer este entramado de cargos y de roles que tengo que ejecutar en conjunto con otras personas, va a ser también un marcador en términos de cuando estoy más hacia una actitud de adulto que una actitud de joven. Pero lo que vemos es que al final las actitudes juveniles, a partir de estos rasgos identitarios e individuales, resultan ser muy atemporales y que podrían estar mucho más presentes y de manera mucho más viva en alguien como él, pero al final no quiere decir que no existan en alguien como la persona del otro lado, sino que van a ser más intermitentes. Y probablemente va a ser algo que vas a compartir con otras personas, que no nada más va a ser para ti mismo. Entonces, la pregunta es, al final, ¿esto cómo lo estaríamos bajando a términos de consumo? Eso es una pregunta que me gusta mucho, porque pareciera que cuando esto lo presentamos, incluso cuando se lo presentas a marcas y a este tipo de instituciones o de empresas, se quedan con la pregunta de, qué padre, pero luego ¿qué consumen? O luego ¿qué hacen? ¿No? Luego ¿qué piensan? ¿No? Entonces, creo que aquí es bien interesante, porque más que estar pensando los segmentos o las segmentaciones de un consumidor o de los consumidores a partir de juventud o a partir de adultez, desde un punto de vista etario, más bien podrías ver el tipo de responsabilidades y tareas que tiene la persona. Más que preguntar si eres joven o tienes cierta edad, podrías preguntar si vives solo, si vives acompañado, si tienes hijos o no, si tienes alguien a cargo, más que pensar en otro tipo de variables que no creo que sea necesario descartarlas, pero creo que en cierta manera pueden pasar a un segundo término para ver otro tipo de comportamientos, pero a partir de estar pensando en estos hábitos socioculturales que pesan mucho más a la hora de hacer un consumo colectivo, a lo mejor como familia, de pensar en los niños, de pensar en ti mismo y en las ejecuciones económicas que puedes hacer, que pensar que todo va a estar igual porque tienes 15 años y los niños o los adolescentes o los jóvenes de 15 años tienen cierto tipo de consumo solamente por cumplir esa edad. Y bueno, eso nos lleva a las conclusiones en donde nos damos cuenta que más allá de pensar en ciertos estereotipos como podría ser el chavorruco, que lo vemos muy, muy bien ejemplificado en esta fotografía, creo que la investigación de consumo en jóvenes, desde este punto de vista cultural y social, podría ser una lectura más viva, más orgánica,
de cuáles son esos hábitos cotidianos y vínculos sociales que pueden hacer a alguien joven o no, y a partir de esos rasgos y de esas actitudes, entonces proponer una guía de lectura para poder entender los consumos, pero no solamente los consumos como alguien que no tiene cara, como un consumidor que no tuviera una cara detrás y que la verdad es que tiene unos matices impresionantes en todas las cosas que hace. No porque alguien tenga cierta edad, no porque alguien tenga un rango de 24 a 30 años, quiere decir que va a ser los mismos consumos o que va a ser unos u otros, sino que quizás más bien dentro de este mapa de consumos vaya a ser unos a veces sí, otros a veces no, dependiendo en quién esté pensando. Y creo que ese es un gran margen para explorar y para proponer nuevos estudios y también justo replanteándose también cómo está funcionando la codificación de acuerdo con los estratos de la clase media. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, mentadas de madre. Muchas gracias. ¿Allí? ¿Segura? Bueno, yo. Sí. No quiero monopolizar la palabra, pero Claro. yo creo que sería muy bueno, en general, muchas gracias, yo me quedé con muchas cosas de tu presentación. Si pudieras compartirnos un ejemplo de algún estudio de mercado enfocado a jóvenes y cómo se aborda, y desde tu perspectiva, ¿cuál sería la crítica que tendrías a esa forma de abordaje del estudio? Bueno, pues a mí me gustaría traer el ejemplo, quizás más de un estudio aleatorio de experiencia que he tenido a partir de trabajo, sobre todo en un caso en el que una empresa nos planteó, específicamente, hablar de chavorrucos como justamente alguien a quien se tenían que dirigir en tanto comunicación, en pensar contenidos, en todo esto. Entonces, eso nos trajo a la mesa muchísimas preguntas sobre por qué chavorruco, porque es alguien que a lo mejor pasa de los 30, pero a lo mejor ya tiene cierto arraigo identitario con cosas juveniles que estaban en su adolescencia. En este caso no se podría ser los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Supercampeones, ese tipo de cosas. Los Thundercats, no sé, toda la gama de Hanna-Barbera, etcétera, ¿no? Nada más para despistar un poco. Y entonces de repente están ahora y te preguntas si realmente esas cosas que les interesaban antes les están interesando ahora como ítems de consumo. Entonces, revisando los ejercicios etnográficos, las entrevistas hacia las personas, que fueran solteros o fueran padres de familia, pues resultó que no era algo relevante en sus vidas, que dependía mucho cómo esos intereses no solamente se habían quedado como parte de su identidad, sino que ahora en el presente tenían expresiones nuevas. Es decir, si antes hablabas de los Thundercats, ahorita a lo mejor hablas de Tiempo de Aventura. Entonces, pero es algo a lo que yo ya no me acerco mucho, pero mi hijo sí se acerca, entonces pareciera que, 31 minutos, pareciera que con 31 minutos llevo a mi hijo, pero me emociono más yo que mi propio hijo, porque es con lo que yo crecí, no con lo que él creció, ¿no? Entonces, eso nos sorprendió mucho, porque pensar en chavorrucos o pensar en este tipo de definición o señalación tiene que ver también con un estereotipo con el cual no se estaban sintiendo identificados los adultos jóvenes ni los adultos, ni los jóvenes, o sea, ninguno de ellos tenían ese tipo de interés de consumo. Y era bien gracioso porque si no le hablas a los chavorrucos, entonces ¿a quién le hablas? ¿A las actitudes juveniles? Pues no, entonces creo que ahí lo importante y lo satisfactorio, que quizás el cliente no sé qué tanto le sirvió para sus fines, pero creo que era bien interesante pensar
en que te debes de dirigir quizás más a personas que hacia segmentos, a personas de acuerdo con cierta delimitación más bien de los hábitos que tienen que hacer. A lo mejor en la mañana son más adultos porque tienen que llevar a los niños a la escuela. A lo mejor en la noche, a las 10 de la noche que ya se durmieron, ya puedo prender una película de adultos, una película que ellos no podrían ver, pero que yo ya me puedo dar ese espacio para mí mismo. Entonces, no todo el tiempo vivimos la misma vida, ni siquiera en un mismo día. Tenemos muchas vidas en un mismo día. Y creo que lo interesante es ver cuándo tenemos una y cuándo tenemos otra, y eso se lee muy fácil a partir de nuestros hábitos cotidianos. Y creo que eso es lo que me llama la atención, o me llama mucho la atención de ese estudio, que la petición fue una, y lo que encontramos fue que realmente para entender a los consumidores ya no es tan pertinente pensar en ese tipo de categorías o de etiquetas tan tangibles, porque las personas a sí mismas tampoco se asumen así. ¿Puede ser otra? Sí, todas las que quieras, vamos a echar chat. ¿Cómo hacen la selección de los participantes en los estudios? Te lo comento un poco porque creo que a lo largo de las presentaciones y de algunos trabajos a los que hemos podido tener acceso, parece ser una segmentación meramente clase mediera. O sea, sí entiendo que hay ciertos productos que están enfocados hacia las clases bajas o ciertos temas que se abordan en específico, pero pareciera que en el ámbito del consumo, lo que vemos en la televisión, hay una perspectiva como un imaginario de clase media alta, donde, por ejemplo, pensando en lo que tú misma dices, ¿no? Por ejemplo, el comercial del café, donde es una persona que no vive en un departamento de una colonia popular. Sí, o sea, qué buen tema. Sí, porque hay una frase. Entonces pareciera que no sé exactamente si este tipo de mensajes o comerciales en sí vengan de la misma recolección de la muestra, o hay como un agregado que se hace posteriormente. Y una pregunta más: ¿cómo se hace el trabajo etnográfico? Entiendo a lo mejor un poco de grupos focales, pero bueno, mejor te lo dejo para que... Sí, claro, no te preocupes. Mira, pues el tema de la segmentación, por lo menos en esta casa consultora, sobre todo iba de acuerdo con esta diferenciación de códigos socioculturales dentro de la clase media, que es sobre media baja, media típica y media alta. Y esto era designado, como platicábamos hace rato, no por medio de esta determinación socioeconómica, sino más bien sobre las localidades donde había ciertos cúmulos culturales. Pensar en cómo se vive, cuál es el estilo de vida, cuáles son sus ocupaciones, cuál es incluso a lo mejor puede ser que no tengan un solo trabajo, puede ser que tengan múltiples trabajos, puede ser que tengan valores compartidos o valores particulares. Pensando en eso, creo que eso sería también algo muy rico para hablar profundamente de eso. Pero para la hora de bajarlo a términos de realizar una muestra para los ejercicios etnográficos, dependía, por decir un ejemplo, en este término de juventud, sí pasarnos en cierto rango de edad, pero el rango de edad no necesariamente lo poníamos nosotros, sino el cliente. Entonces, dentro de ese rango de edad teníamos que responder a la lógica del cliente desde nuestros propios términos. Entonces, a partir del rango de edad que ellos nos ponían, nosotros definíamos los códigos socioculturales de media baja, media típica y media alta, y pensando en estudios previos que habíamos hecho para ellos, pensar en que más bien sus consumidores van por media baja. Y a partir de todos esos códigos, que en realidad estamos hablando de un cliente de televisora, es ir más a media baja y media típica, y el ejercicio es ver cómo se podrían ver reflejados a través de estos códigos en los contenidos o en las características del canal y cómo le hablan a la gente. Entonces era bien interesante porque esos eran realmente, si te lo digo de manera sincera, teníamos un rango de acción limitado porque muchas veces dependía de lo del cliente y de los establecimientos de la misma consultora,
y más bien a partir de esa muestra era hacer mucha lectura donde tenía más valor, más que la segmentación por sí misma, la carnita que podrían traer los ejercicios. Que también es interesante hablar de los ejercicios porque al pensar en una consultora que hace antropología es una mezcla media rara, ¿no? Pensando en que la antropología tendría que llevar meses hasta años de investigación haciéndose bien hecha, y acá no quiere decir que no esté bien hecha, pero sí que tiene que ser realizada y ejecutada de manera muy ágil y muy rápida. Entonces, más bien, a partir de lo que trabajamos eran adaptaciones de la herramienta antropológica. Y a partir de estas adaptaciones, por ejemplo, en este estudio, se utilizaron entrevistas cualitativas, que era igual ir a la casa de las personas, a lo mejor estar ahí unas horas con ella y después regresar otro día, a lo mejor tomar un registro fotográfico de cuáles eran sus códigos identitarios que eran visibles dentro de la casa, de los aparatos electrónicos, de cómo estaba constituida su familia, y a partir de esas visualizaciones, de esas lecturas, de ese entendimiento más amplio sobre cómo eran las familias y cómo era su estilo de vida, entonces sí empezar a bajar las preguntas de investigación del cliente. O sea, como siempre dentro de ese marco amplio, que creo que es muy interesante a partir de la herencia antropológica, pero sí es importante decir que en términos de la ejecución de la consultora tiene que ser como mucho más flexible y más maleable. Entonces, creo que es valioso, creo que es muy, muy valioso lo que se encuentra a partir de esos ejercicios, pero también nos da oportunidad de poderlo replantear de nuevo en la academia. O sea, hacer como ese diálogo entre cómo es la antropología de base, entre cómo se puede ejecutar en ese tipo de ámbitos y cómo puede regresar y a lo mejor tomar una forma más espesa, una forma más explicativa de la realidad y más nutrida. Muchas gracias. Es que no lo había comentado en ninguno de los videos, pero justo la propuesta es que posteriormente podamos profundizar a través de algunas entrevistas. Ya lo iremos organizando muy bien, porque creo que hay muchísimas cosas que conoces y que podrías aportarnos para seguir con el desarrollo de este proyecto. Claro que sí, con todo gusto. Sí. Sí, yo sí quisiera decir como dos comentarios que también tienen que ver justo con lo que decía Mari y con lo que la preguntaba. El primero es sobre lo que comentabas de chavorrucos. Tu cliente fue el que propuso ese concepto, ¿cierto? No. ¿O de dónde salió la pregunta? Yo tenía la impresión, porque, o sea, yo no conozco, pero yo tenía la impresión de que alguien de algún lado decía, vamos a encontrar al chavorruco y vamos a hacer un psicográfico, como les dicen, del chavorruco. Y esa era la pregunta detonadora, ¿no? Queremos encontrar al chavorruco cómo es y cómo se viste y a qué horas hace esto y bla, 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 ¿no? Claro. Y entonces, partiendo de eso, siento que el chavorruco y millennial o chaviza son como el anverso y reverso de dos conceptos que son como dos conceptos bien chaquetos, ¿no? Para decirlo en español. ¿Por qué? Porque pues el chavorruco no existe y el millennial tampoco existe y el chavo no existe. Entonces queremos encontrar a esta caricatura o queremos encontrar a este psicográfico que a fuerza o a huevo corresponda con esta forma de vestir y con esta forma de hablar. Y es justo lo que tú mencionabas de repente tratar de medir una realidad que es como muy orgánica, utilizando una cinta métrica, ¿no? Que es completamente lineal. Y cuando de repente el chavorruco da cuenta de que tienes como 2 o 3 formas de codificar o 2 o 3 formas de llevar a cabo prácticas que conviven dentro de un mismo crisol, igual el millennial, ¿no? Por cierto, que en muchos lugares, no solamente las consultoras ni los innovadores, buscan a los millennials y cuando dicen millennials están pensando en los chavos o la gente que simplemente es más joven que yo. Cuando si nos ascribimos a la definición como más estricta del millennial, que es el chavo que creció y atravesó el milenio, el chavo que es millennial ahorita ya se casó, o ahorita ya vive y compra sus propios básicos, y no es el tipo de chavo en el que tú estás pensando. El tipo de chavo que tú estás pensando es dependiente del papá, es el que le compran el iPhone y que no paga la mensualidad. Ese es el chavo que tú estás buscando, no el millennial. Entonces creo que el primer comentario sería como que
estamos problematizando como muy mal esas categorías y estamos saliendo a hacer una pregunta, estamos buscando una quimera. Entonces, ¿cómo no buscar una quimera? Pues partiendo de una problematización crítica de ok, mi rey o mi reina, ¿qué es lo que tú quieres saber? Y de acuerdo a lo que tú quieres saber son las preguntas que tenemos que hacer. Esa es como la primera parte del comentario. Y la segunda es un poco sobre lo mismo. Creo que se parece mucho a esta forma viciosa que también, no solamente las consultoras, también el gobierno y los mindsets cotidianos tenemos de estratificar las sociedades de forma económica y socioeconómica como si fueran una pirámide, cuando también ya es como muchísimo más orgánico. Creo que funciona muy parecido, el tratar de entender la juventud, o tratar de entender las clases medias o los niveles económicos, y tratamos de construirlo como en niveles, como si fuera el Donkey Kong que tú vas subiendo como las repisas, cuando no necesariamente funciona así, sino alguna vez también contigo lo platicaba y con otros cuates, que funcionaría mucho mejor si en vez de tú construir una pirámide donde tú pongas valores progresivos o regresivos, establecieras una especie de tabulador donde tuvieras 4, 5, 6 variables. Y esas variables son, una es el income, es el ingreso, otra es el egreso, tú puedes meterte mucho pero egresas poco, otra es tus consumos culturales, mil cosas, ¿no? Inclusive el monito de Funko puede ser un marcador de quiénes son las clases medias, porque de repente hay un chavo que dice, no, pues esos monos a mí qué chingados, ¿no? Yo necesito comprar un coche, necesito meter el gache para una casa, y para arriba tampoco, ¿no? Para arriba a lo mejor estás pensando en comprar personas morales y no comprar monitos Funkos. Entonces de repente eso puede ser un marcador para entender, pero no necesariamente como estratificarlo. Igual la juventud es bien difícil cuando tú la estratificas. A partir de cuando tengas 24 años, como si fueras de los menudos, ya los cumpliste y ya te vas, ¿no? O cuando empezó la Edad Media, empezó un mate, ¿no? O sea, entonces creo que más bien también para entender juventud podríamos trabajarlo sobre una tabulación de actitudes, y en términos de comunicación, no solo de consumo, también si hablamos de participación ciudadana, si hablamos de cómo llamar a la gente a que vote, que participe, que se manifieste con sus delegados, con sus representantes públicos, ¿tú cómo puedes hablarle a los chavos? Pues no tendrías que hablarles quizás en tanto chavos, sino en tanto a las tareas que llevan a cabo. De acuerdo a lo mejor a qué lenguaje, ¿no? Porque cuando tú eres mamá, no importa si tienes 14, tienes 28, tienes 36, sigues siendo mamá. Y cuando apuestas al niño, a lo mejor ya eres joven, ¿no? Entonces, no sé, yo lo pienso así, me parece por eso muy valioso lo que escribes. Gracias. Pues sí, creo que es es como algo tan grande que parece tan inabarcable, pero que al final si no lo empezamos a explorar y nos seguimos ciñendo como si pusiéramos un lápiz y a través del lápiz quisiéramos ver toda la realidad, ¿no? Exactamente. Entonces, pensando en que justamente la juventud, como ya lo platicábamos, pues pareciera que es un término más literario, ¿no? Pareciera que no nos da gran explicación de lo que sucede con nosotros, o con los que estuvieron antes con nosotros o con los que vienen. Más bien tendría que ser, pues creo que las consultoras y las marcas siempre van a tener en la mente cierto tipo de preguntas que quizás tengamos siempre ese trabajo, esa tarea de aterrizar o de ir como canalizando más hacia este tipo de cuestionamientos, más hacia este tipo de planteamientos, para que la óptica vaya siendo justo eso, más orgánica y menos lineal. Y creo que a partir de eso se pueden empezar a trabajar un buen de líneas. Creo que estoy totalmente de acuerdo con que eso de la tabulación tendrían que entrar muchísimos factores cualitativos que nos puedan ayudar después a usar una herramienta ahora sí cuantitativa, pero a partir de esos ejes. Creo que hay muchísimo campo y que es muy rico para seguir haciendo esto toda la vida, pero a ver para dónde nos alcanza. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. No, muchas gracias. La entrevista la esperamos. Sí.